fueron incluso cuestiones estratégicas militares, algunas cuestiones para, digamos, de cómo los imperios manejaban o administraban algunas tierras, ¿verdad? Que no eran propiamente su país, digamos, por decirlo así, pero que estaban bajo su dominio. Entonces, empezaron, digamos, se vio la necesidad de que era necesario conocer el territorio, ¿sí? Entonces, obviamente, la cartografía está ligado a ciencias como la geografía, lo que hoy conocemos como geografía, que es una representación gráfica de la superficie terrestre. Valga la aclaración, miren muchachos, digamos, el tema de la cartografía realmente es bastante básica para el tema de sistemas de información geográfica e incluso, le digo, o sea, para actividades productivas que se hacen en la escuela, ¿verdad? No es un curso de solo aprender a ver qué dice un mapa, ¿sí? Eso sería lo muy simple. Pero lo que nosotros vamos a tratar de impartirle, ¿verdad? En mi caso, en este curso, es ver para qué le va a servir, ¿sí? Porque solo el hecho, como le digo, de entender un mapa, pues, bueno, qué bueno, pues, pero luego la aplicación de ese conocimiento ya en nuestra área, que puede ser la agronomía o las cuestiones forestales o las ciencias forestales, pues es ahí donde ya se le ve la aplicación, ¿verdad? Entonces, pues yo durante todo el curso lo que le voy a pedir es de que su mente esté abierta, despierta, para ver posibles cosas donde se aplica todo ese tipo de conceptos. Bien, entonces, como le decía, pues esta es como la parte etimológica, ¿sí? de lo que es el concepto de cartografías. Eran cartas para comunicarse y pues era algo escrito, ¿verdad? Por supuesto que era lo que en ese momento de la historia humana se daba, ¿verdad? También surge, ¿verdad? También surge el concepto de mapa como tal, ¿verdad? El tema está de que las cartas, digamos, con lo que empezó y se dio origen, repito, a lo que hoy es cartografía, generalmente fueron asociadas a cuestiones marítimas, ¿verdad? En su inicio, sí, eran donde eran más asociadas, ¿verdad? Y pues en el caso de los mapas, fueron en su momento asociados más a cuestiones de la superficie terrestre. Pero como le digo, llamémosle, era conocimiento emergente y pues al inicio había discrepancias, ¿verdad? Entre las personas, ¿verdad? En qué se tenía que entender, en qué se tenía que como que conceptualizar, que era una carta, que era un mapa. Habían discrepancias, ¿verdad? Siempre así ha sido la evolución del conocimiento, ¿verdad? En nosotros, los humanos. Siempre hay, al inicio, ahí pues cambios de opiniones, no todos están de acuerdo, pero bueno, eso así se llega a lo que hoy tenemos, ¿verdad? Digamos de forma muy general, ya para ir hablando de unas cuestiones aplicadas, de forma muy general, entendemos que la cartografía se divide como en dos ramas, por así decirlo, básicas, ¿verdad? Es la cartografía que se le llama topográfica o sistemática y la cartografía temática, ¿sí? Así de esas dos maneras. Por ejemplo, el ejemplo, digamos, que es más fácil de entender para lo primero, son lo que demostré la vez pasada en la sesión anterior de las hojas topográficas o de las hojas cartográficas, ¿verdad? Que vamos a utilizar, ¿verdad? Esas se enmarcan aquí, ¿verdad? En el primer caso. ¿Por qué decimos eso? Porque realmente en ella
se alberga una serie de información, tanto de la topografía de la Tierra, cuestiones que tienen que ver con los ríos, ¿verdad? Que se le llaman hidrología, accidentes geográficos también se le llaman, uno lee, digamos, y eso de la topografía son algo que se llaman curvas a nivel, por supuesto yo le voy a enseñar cómo se interpreta eso. Entonces quiere decir que en este primero, ¿verdad? Hay hay una conjunción, por así decirlo, de varios aspectos en el mapa. La diferencia con este, ¿verdad? Que es siempre parte digamos, las dos se consideran cartografías, pero repito, una topográfica y la otra temática. La diferencia de la temática es que esta, por lo general, como su nombre lo dice, se especifica en un tema. ¿Qué puede ser un tema? Por ejemplo, alguien hace un mapa, los ríos del municipio de, ¿qué decimos? Jalapa. Entonces, se hace el mapa y en ese, digamos, el tema específico de ese mapa es un río. ¿Verdad? Los tipos de suelos, la cobertura vegetal, incluso dentro de la cobertura vegetal en un lugar puede ser tipo de bosque, ya es otro tipo de tema, es más específico, tipo de ecosistemas, eh, tipo de, llamémosle, de algo que se llama isoyetas e isolíneas que tienen que ver con el clima, o sea, ya son cosas, temas, ¿verdad? Específicos. Entonces, esas son como que las grandes diferencias de ello. ¿Ok? Bueno, acá voy a ir para que esto no se me duerma, porque ya la hora de por sí es algo cansadita. Le voy a ir pidiendo aquí a diferentes personas, aquí al azar, que cuando la mencione, por favor, lea lo que dice la diapositiva, por favor. Bueno, vamos a empezar aquí con Diego Alonso Tash Sánchez, por favor, compañero, ¿estás presente? Sí, presente. Perfecto, compañero. Háceme el favor, hacer la lectura de esta diapositiva, compañero, muy amable. Está bien. Historia de la cartografía topográfica. Las bases fueron establecidas por los griegos en el siglo VI, 550 a.C. Anaximandro ¿cómo se pronuncia? Anaximandro de Mileto. Hace el primer mapa del mundo. Siglo II a.C. Claudio Ptolomeo propone las recomendaciones para dibujar mapas. Se le considera el padre de la cartografía topográfica. Perfecto. Entonces, acá tenemos el ejemplo, ¿verdad? Se recuerda, ¿va? Cartografía sistemática o topográfica. Miren, aquí está. Miren, esta es una hoja cartográfica. Y acá vemos, pues, ahorita, como le digo, de repente para usted sea un poco confuso, pero incluso acá, estas partecitas verdes que usted ve, ¿verdad? Tienen un significado, ¿verdad? Para eso hay una parte en el mapa que se le llama leyenda. Entonces, cada una de las cosas que uno ve aquí, que ahorita, como le digo, me imagino que para usted es confuso y no entiende nada de lo que hay ahí, cada una de esas cosas tiene un significado, ¿sí? Entonces aquí, todo ese montón de líneas se les denomina curvas a nivel. Hay cuestiones de curvas a nivel. Estas son líneas que marcan las coordenadas. Esta habla de las coordenadas GTM de este mapa. Es decir, hay mucha información. Entonces, por eso es que también se le denomina sistemática, porque realmente convergen en ella pues, varias cosas. Una cuestión acá que es conveniente, ¿verdad? Que eso es como cultura general, ¿verdad? Por esto que está mencionado acá, ¿verdad? Alguien de ustedes, mencióname cualquier año, ¿sí? Cualquier año, mencióname. ¿Alguien de ustedes me puede mencionar un año que está dentro del siglo I después de Cristo? El que ustedes se los ocurra, no importa. ¿Siglo I o siglo I después de Cristo? Mencióneme un año, el que usted quiera.
Año 25. Perfecto. Ajá, perfecto, muy bien. Y entonces, si yo hablo del año 340, ¿de qué siglo estoy hablando? Del cuarto. Cuatro. Cuarto, perfecto. Eso es bien interesante porque a veces siempre hay confusión, gracias a los que opinan, siempre hay confusión, ¿verdad? Porque en el siglo primero, por decirlo así, ¿verdad? Usted sería como del año 0 al año 99. El año 0 no existe, ¿verdad? Solo es una cuestión didáctica. Por decir del año 0 al año 99, ese es el siglo primero. Ya a partir del año 100, digamos, ese inicia el siglo segundo, y así consecutivamente. Pero quería hacer esa aclaración por este tema, ¿verdad? Que apareció acá. Bueno, entonces acá tenemos ya el aparecimiento de una cultura. Sí, de una cultura. Si usted nota, ahora aquí ya tenemos a los griegos, que fueron los que iniciaron o fueron o los que se reconocen más bien, ¿verdad? Porque hay un dicho que dice que el dueño de la verdad es el que cuenta la historia, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, digamos, la mayoría consideran de que fueron los griegos los que sentaron las bases de la cartografía, ¿verdad? Algunos dicen que no, que son los asiáticos, pero repito, ¿verdad? Hay algunas desavenencias ahí a veces. Ok, y también aparece este personaje. Okay. Este personaje, ya Anaximandro de Mileto, son de las cuestiones clave. A él se le atribuye el primer mapa del mundo. Interesante, ¿no? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo esta persona para, imagínense en qué fecha, 550 años antes de Cristo? ¿Cómo hizo para saber cómo era el mundo? ¿O por qué se le denominó así? No sé, ¿cómo hizo para saber cómo era América? ¿Cómo hizo? Okay, esa va a ser parte de unas cuestiones que usted también va a investigar. Bueno, y a este ya Claudio Ptolomeo se le considera el padre de la cartografía, ¿verdad? Porque ya hace algunas recomendaciones, ¿verdad? Porque antes, tal vez las primeras, llamemos ensayos de la cartografía, posiblemente se hacían al pulso. A cambio usted hoy, por ejemplo, hoy usted, tal vez sin darse cuenta, usted ya tiene un sistema para poder hacer un dibujo. Por ejemplo, los compañeros que estuvieron, los que han llevado algún tipo de dibujo, ya sea en el básico, los que estuvieron aquí en AICA, ¿verdad? Conmigo o con Denis, o sea, yo les digo, miren, hágame un cubo, ¿ya? Un cubo que esté a 45 grados de inclinación y que tenga, pues como es cubo, ¿verdad? Es igual, ¿verdad? Que tenga 5 centímetros, ¿verdad? Todas sus aristas, ¿verdad? O todas sus líneas. Entonces usted toma su regla y hace todo su procedimiento, ¿sí? Ya toma una regla que su regla está medida. Tiene una medida, ya es una medida del sistema métrico decimal o sistema internacional. Eso ya lo sabe. ¿Okay? Entonces, pero hace ya cierto tiempo, ¿verdad? Que de lo que data esto, no se tenía tal conocimiento, ¿verdad? Se hacían estimaciones. Incluso más adelante vemos en la historia de una persona que dijo, no, para que esto tenga sentido hay que hacerlo a escala. Ya empezó a surgir eso, ¿verdad? Incluso hoy también podemos nosotros jugar con el tema de las escalas, ¿verdad? Entonces ahí fue como evolucionando esta parte del conocimiento. Voy a leer esta yo. En el siglo II a.C., Eratóstenes midió matemáticamente un arco de la superficie terrestre y logró estimar su circunferencia. Ya esta persona, digamos, una cuestión que también quiero comentarle de todas estas personas es de que eran personas muy matemáticas, muy matemáticas. Ahora, nosotros tenemos realmente bastante fácil el poder estudiar la cartografía. Realmente es bastante sencillo. Ya cuando usted lleve su curso de Sistema de Información Geográfica,
pues va a ver que todavía es más sencillo con otras herramientas, ¿verdad? Modernas. Pero estas personas, realmente yo en lo particular, admiro mucho cómo generaron el conocimiento, la observación y algunas cosas del método científico, y cómo eran unos extraordinarios matemáticos. Realmente yo en esa parte pues, son de mi admiración. En el caso de la Edad Media, pues, bueno, ahí posiblemente hubo avances en otras cosas, tal vez artísticas, pero bueno, en la cuestión de la cartografía realmente no hubo nada, ¿verdad? Y en el siglo XV, que estaríamos hablando de qué, el año qué, 1400 en adelante, hubo pues en las cuestiones, como le digo, bastantes avances, ¿verdad? En cuestiones matemáticas, geometría y astronomía. Fíjese que más adelante en el curso le voy a compartir un video, ¿verdad? Y por si se me olvida, ahí me recuerda, oye, videos cortitos de 3-5 minutos, de cómo se aplican cuestiones de geometría, sencillamente de triángulos, rectángulos, para estimación de cualquier cosa de altitud de una montaña, de cualquier cosa topográfica. Hoy posiblemente nosotros tenemos fórmulas, tenemos métodos, pero que el origen de esos métodos es la matemática, geometría, y bueno, aquí ya hubo también un poco de astronomía, ¿verdad? Pero la matemática y la geometría, por aquellos, ¿verdad? Porque a veces me preguntan, ¿verdad? Algunas personas, mire, ¿y para qué sirve la matemática? ¿Verdad? Realmente sirve para muchas cosas, ¿verdad? Uno desarrolla mucho el pensamiento lógico, ¿verdad? Incluso le digo, hay escuelas y universidades en Estados Unidos que utilizan para todo. No son licenciaturas en matemáticas, son para todo. Utilizan una metodología basado en que las matemáticas están en todo y son las que desarrollan habilidades mentales superiores, ¿verdad? En las personas. Pero bueno, yo no soy matemático, pero solo le cuento. Ok, vamos a irnos acá otra vez para preguntar aquí al azar. Vamos a ver. Gaby Andrea Sical, ¿estás presente? Sí, ingeniero. Buenas tardes, compañera. ¿Nos ayudas, por favor? Siglo XVI. Impulsores de la cartografía. Nicolás Copérnico, astrónomo. Abraham Ortelius, cartógrafo. El primer atlas mundial. Gerard se dice. Gerard Kremer. Gerard Kremer, mercator. Desarrolla las proyecciones cartográficas. Galileo Galilei, astrónomo, inventa el telescopio. Gracias. Entonces, yo les puse esa interesante estas personas, ¿verdad? Los que pensaban en su tiempo, ¿verdad? Que, repito, ¿verdad? Cuando uno ve lo que ellos estudiaron, hicieron, uno decía, chica, esta gente es fantástica, ¿verdad? Realmente es impresionante, ¿verdad? Pero ellos, en este caso, este personaje, ¿verdad? Nicolás Copérnico, dice, ¿verdad? Saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos, ese es el verdadero conocimiento, ¿verdad? Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero en pocas palabras es decir, bueno, yo ya sé algo, pero estoy seguro, es decir, lo sé, que me falta mucho por aprender. Eso es el verdadero conocimiento de este señor, ¿verdad? Y yo creo que ese tipo de pensamientos es lo que motivó a estos avances en muchas partes de la ciencia. Es interesante cómo este señor, ¿verdad? Abraham Ortelius es el primer atlas, ¿verdad? Mundial, ¿verdad? De cartografía. Imagínense todo, poder albergar, eran trabajos impresionantes, ¿verdad? A veces nosotros en la actualidad somos un poco renegados con hacer
ciertos tipos de trabajos, ¿verdad? Solo manera de dato, y no es con ninguna tendencia religiosa, pero, por ejemplo, hay unos personajes que fueron los que escribieron la primera traducción, unas traducciones de la Biblia, ¿verdad? Hay personas que pasaron toda su vida haciendo las primeras traducciones de la Biblia y incluso se las dejaron a sus hijos, ¿verdad? Para que ellos continuaran con su trabajo, ¿verdad? O sea, eran otras formas de pensar, pero lo que yo, digamos, admiro de esas personas y destaco es el enfoque que tenían por querer seguir conociendo, ¿verdad? Y no vencerse a pesar de procesos larguísimos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me llama la atención de este personaje, Gerard Kremer, que la mayoría le dicen Mercator, sí, pero Mercator es el apodo, ¿verdad? Incluso hay una, que más adelante vamos a ver que hay una proyección, que así se le llama, proyección de Mercator, que es estas, más o menos estas líneas que usted ve ahí, ¿verdad? Tienen que ver con la proyección de Mercator. Y es de que él trató de dividir al mundo, ¿verdad? Lo trató de esta esfera, ¿verdad? Que se conoce, aunque no es una esfera, ¿verdad? Es algo achatada en los polos, pero trató de pasar esa esfera a un plano. Nosotros en lo presencial, como el ingeniero Dante, tratamos de hacer cosas, pues cuando estábamos ahí en la ENCA, como le digo, algunas cuestiones, ¿verdad? Incluso de tomar una naranja, ¿verdad? De alguien, ¿verdad? Tomar una naranja, ¿verdad? Y ahí con una navajita que se llevara toda la cáscara de usted, ahí de aquellos que son bien expertos para pelar naranjas, que se llevara toda la cascarita, que no dejara nada. Y después toda esa cascarita, ¿verdad? Tratar de ponerla plana, ¿verdad? Tratar de ponerla como que si fuera un rectángulo, ¿verdad? Entonces, este señor, a través de esas ciencias que vimos hace un momento, matemáticas, geometría e incluso astronomía, pues fueron los que idearon la forma de hacer eso. Entonces, es bastante interesante el trabajo que ellos hicieron. Acá en el siglo XVI y XVII, que es donde se considera como que la época dorada, podríamos decir, o el auge de la cartografía sistemática, la escuela, digamos, en todas estas ciencias habían lugares que eran como que los que tomaban la batuta del conocimiento, ¿verdad? Le pongo un ejemplo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, usted en tecnología, sí, en tecnología, robótica y todo, si yo le digo mencióneme un país, ¿quién me mencionaría usted en robótica? China. Ajá, cabal, a usted. Pero yo le aseguro que pocos pensarían en los gringos. Pensaríamos más en China y Japón, ¿verdad? Yo, en lo personal, más Japón, más que China, pero pensaría más en ello, ¿verdad? Posiblemente si empezamos a hablar de, llamémosle de cuestiones más espaciales, posiblemente alguien me diría aquí, la NASA, ¿verdad? Que sería la agencia gringa de Estados Unidos, otros me dirían Rusia, también China, etcétera, ¿no? Pues la cosa es que en este tiempo, ¿verdad? También habían países que tenían como que sus escuelas, ¿verdad? Tenían sus lugares designados para poder estudiar esto, ¿verdad? Entonces la escuela francesa, pues aportó mucho a lo que es la cartografía sistemática, ¿verdad? Entonces hicieron todos estos aportes, ¿verdad? Ya empezaron con cuestiones más sistemáticas, porque le digo, al inicio era como un tipo de dibujo, pero más como al pulso, ¿sí? Entonces es donde poco a poco el conocimiento va evolucionando y este país pues promovió este tipo de conocimiento y aunque mire, aunque no salga bien a la primera, sí, pero ya se empieza a madurar la idea, como se dice, ¿verdad? Esa es parte de esto y al final, como le digo, a mí me gusta tal vez para
para algunos es aburrido la historia, pero a mí a veces recordar estos tipos de cosas es como motivante, realmente, en lo personal, ¿verdad? Ya hablando de la cartografía temática, ¿verdad? Pues en este lapso de tiempo se dibujan los primeros mapas, ¿verdad? Y como le digo, era una cuestión de administración de los imperios, de cómo aquí casi que uno, cuando oye imperio, uno dice imperio romano, el imperio otomano, ¿verdad? Entonces uno, incluso de parte del imperio que tenía que ver con lo que hoy se conoce como Japón. Entonces todo eso tenía que ver al final de cómo tenían administradas sus tierras, ¿verdad? Era parte de eso. Lo de las rutas comerciales era muy importante, ¿verdad? Lo de las rutas comerciales era bastante importante porque era la forma en cómo incluso expropiaban de riquezas a otros lugares, la forma en cómo vendían, la forma incluso cómo comerciaban incluso esclavos, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Que se daba. Entonces, pues para todo eso, como le digo, pueden parecer datos que no tienen relevancia, pero sí tuvo que ver mucho la cartografía. Así se ocupó. Y acá vamos a pedirle, si no voy a otra vez yo a agarrar el monólogo, Emir André Vázquez Barrios. Buenas tardes. Sí. Ayúdame con esta, ¿viste? Por favor, gracias. En el siglo IV, carta tabla, Peutinger representan ciudades, albergues, centros de peregrinaje hacia Roma. Siglo XVI, esplendor de las cartas náuticas. Siglo XVIII, época de oro de la cartografía temática, se introducen notables progresos en representación simbólica, localización y extensión. Gracias, compañero. Es que cabal acá, con lo que dicen acá, mire, ya hubo la cuestión de ocupar lo que hoy, como le digo, ¿verdad? Hoy le decimos leyenda, ¿eh? Le decimos fácil. Yo incluso le puedo decir, bueno, la leyenda, esta línea va a representar un río, esta otra va a representar un riachuelo o un río efímero, qué sé yo. O sea, todo eso que para ahora, para nosotros, resulta como lógico, pues estas personas fueron los que dieron el origen a ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Entonces ya aparecieron cuestiones como de diferenciar. Yo no alcanzo a ver, disculpe que sea algo choco, pero yo imagino que eso o es una cuestión algo como que municipal, ¿verdad? Ahí, lo que hoy conocemos como un edificio municipal, ¿verdad? Pero tendrían que aparecer cuestiones ya aquí de simbología, ¿verdad? Incluso algunos a la leyenda le llaman simbología también, ¿verdad? Es decir, símbolos, pero ya cada símbolo representaba algo. Entonces, como le digo, tal vez para hoy, para nosotros es muy simple decirlo, pero en ese tiempo así es como avanzaron este tipo de conocimiento. ¿Sí? Y también acá de los llamados precursores, ¿verdad? Está este personaje, el mundo, no sé cómo se dice ese apellido, le vamos a decir Helai, le vamos a decir, no sé, yo creo que es holandés, si mal no recuerdo. Entonces, no sé cómo se dice. Este personaje dice que, pues bueno, a través de un viaje en barco, ¿verdad? Científico, confecciona cartas donde muestra ya la variación magnética. Este es impresionante, ¿verdad? Porque en su momento ahí lo vamos a entender, pero por ejemplo, igual, si usted quiere, apúntelo ahí y miren su video. Hay tres tipos de nortes, ¿verdad? O sea, ya con el tiempo, ¿no? El ser humano se fue dando cuenta de que hay un norte magnético o hay un campo de gravedad, ¿verdad? Que eso es lo que hoy le llaman el norte magnético, ¿verdad? Que sirve incluso ya para instrumentos que hoy tenemos como pues una brújula, ¿verdad? Para poder orientarnos. Hay métodos, por ejemplo, una pregunta. ¿Alguno de ustedes acá presentes tiene algún familiar, ¿verdad? Pues, amigo, familiar, que se dedique a medir terrenos?
Así es, ingeniero. Yo tengo un familiar. ¿Quién habló? Práctica. ¿Dónde estás? Dijo, no te veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Habla. Soy Suárez. Hasta abajo, donde están Liceos. Aquí no sé cómo ordenar. Bueno, Suárez, ¿cuál es tu nombre? Luis Carlos. Luis Carlos, vale. ¿Tú tienes un familiar, dices? Sí, así es. ¿Y tú lo has acompañado a él a hacer algún trabajo de medición? Sí, a veces me voy con él. ¿Te ha enseñado cómo medir con cinta y brújula? Solo con cinta y más que todo hemos estado utilizando, pero GPS. GPS ya, que es lo, digamos, más fácil, ¿verdad? Pero gracias, Luis Carlos. Pues, digamos, hay métodos, ¿verdad? Cuando no había GPS, yo trabajé en el INAU en ese tiempo, cuando eran muy caros los GPS, estoy hablando del año 2006. Pues uno medía extensiones con cinta y brújula, ¿verdad? Entonces pues habían métodos, ¿verdad? Para poder hacer eso, pero ese de nosotros era ya un trabajo topográfico, ¿verdad? Pero lo que quiero, digamos, destacar en eso es de que cómo la observación de estas personas se fueron dando cuenta. Por ejemplo, hoy, de estas, miren, que lo vamos a aprender, Dios, hay ya instrumentación moderna, van midiendo cómo va cambiando la orientación magnética de la Tierra, porque el norte magnético, la orientación magnética, no es estática, se va moviendo. No sé si ustedes han escuchado de unos temblores, ¿verdad? Que han habido fuertes, que han decidido, perdón, iba a decir otra palabra, perdón, que han previsto de que el eje magnético de la Tierra se ha movido. No sé si usted ha escuchado eso, ¿verdad? Pero es, como le digo, es interesante cómo estas personas desde hace tiempos hicieron estos descubrimientos, ¿verdad? Que ahora son muy importantes para nosotros, ¿no? Este era el holandés, no me recuerdo qué era, la verdad. Alexander von Humboldt, vamos a decir, no sé si así se dice, pues ya puso, ¿verdad? En temas, ¿verdad? Recuerda, ¿verdad? Temática, temas. Ya puso en práctica, por así decirlo, ya en temas específicos, ¿verdad? Ya empezó a hacer mapas de cuestiones pues, botánicas posiblemente, ¿verdad? De zoología, antropología, etnias, que tienden también a esto, ¿verdad? De a ver cómo estaban administrados los imperios, ¿verdad? Y de los lugares que iban conquistando, ¿verdad? Entonces, todo eso, obviamente, me imagino que ellos como tal no le llamaban cartografía temática, ¿verdad? Eso, lo más probable es que ese nombre se lo dieron después, ¿verdad? Pero, como le digo, esto fue lo que dio origen, ¿verdad? Y pues esto le voy a dejar de tarea, ¿verdad? Esta parte. Acá, por ejemplo, ya como último, es una tarea simple, ¿verdad? Aquí como último dato de esta parte de la presentación es que en Chile, ¿verdad? Ya, digamos, se fue como realizando, ¿verdad? Estudios de mediciones de alta precisión, ¿verdad? Lo que hoy, digamos hoy, incluso usted va a escuchar en la carrera, ¿verdad? Agricultura de precisión, ¿verdad? Pero eso ya integra el conocimiento que aquí vamos a ver, que es la unidad que cubrió a mí como me encanta, la de percepción remota. Vamos a ver cómo se integran cuestiones matemáticas, cuestiones de sistemas de información geográfica, fisiología, riegos, clima. Usted integra todo eso y ahora, pues como le digo, para poder entender y poder practicar la famosa agricultura de precisión, uno hace la integración de una serie de conocimientos. Te cuento una breve anécdota. Estábamos en la presencialidad, ¿verdad? Todavía. Y ¿cómo decimos eso así con nostalgia a usted? Pero estábamos en la presencialidad y un muchacho en una de las vacaciones, casualmente acabamos de terminar el curso de cartografía. Y uno de los muchachos me dijo, fíjese, me dijo que tengo una tía que trabaja en Bisagro. Y voy a ir de vacaciones ahí, me dijo, no me van a pagar ni nada, me dijo, pero voy a ir y
voy a andar ahí con ella, ¿verdad? Todo lo que andan haciendo y todo, porque pues ella quería pues meter ahí a su sobrino, ¿verdad? Si quedara más adelante después trabajando en Nissan. Pero entonces él me comentaba, ¿verdad? Que se topó con gente que son los que manejan como los experimentos, digamos, de las fertilizaciones y cómo van actuando, y estas empresas pues ya están utilizando así agricultura de precisión, ¿verdad? Aquí en Guatemala, ¿verdad? No es nada, no es tampoco tan nuevo, ¿verdad? Ya tienen ya varios tiempos de estar haciendo, ¿verdad? Pero entonces yo le decía, porque me preguntaba algunas cosas que tal vez en el curso de cartografía no entendió del todo bien, ¿verdad? Eso es normal, ¿verdad? Uno, conforme va avanzando incluso en su edad, uno entiende de mejor manera algunas cosas. Pero él me decía, mire, fíjese que ahí había un cuate, me decía que de todo eso que usted nos explicó, que no sé qué, algunas cosas yo no lo entendí, me dijo, y aquel las manejaba y todo, y cosas de sí, ¿verdad? Entonces yo le digo, sí, le digo, mira, pues le digo, al final, le digo, entender estas cuestiones tecnológicas va a separar a una persona que va a trabajar temas tecnológicos y más eficientes que el otro, que igual los dos pueden ser peritos agrónomos o ingenieros, Leo. Va a separar a uno que va a ser más eficiente y de repente va a ganar mejor con el que va a pasar llevando sol toda su vida, pues, Leo. Así de simple, Leo. Yo no estoy diciendo que no me gusta el campo es chulo, pero también hay cosas de que uno puede ser más eficiente y ganar mejor, ¿verdad? Entendiendo cosas tecnológicas, ¿verdad? Entonces, es una anécdota porque aquel ya después lo vivió, ahí me dice, puchica, me dices, me arrepiento de no haberle puesto atención a algunas cosas que no entendí, no me importó tampoco. Me dice, sí, eso sucede con frecuencia. Pues entonces, muchachos, miren, aprovechando que este periodo, que es periodo corto, ¿verdad? Es un periodo especial, quiero que por favor anote esta actividad, ¿verdad? Que es una actividad bastante sencilla. En la actualidad, posiblemente ahorita varios conozcan el nombre, ¿verdad? Pero además yo quiero que me investigue a partir de cuándo y que ellos tienen que ver con un nombramiento legal, con una ley, por así decirlo. Entonces quiero que por favor, ahí lo apunte en su cuaderno, ahí investigue cuál es la institución que en Guatemala es la encargada del tema de la cartografía. Entonces, ¿cómo se llama esa institución? Y que también, pues, investigue ahí a partir de cuándo, ¿verdad? Hay una ley, como le digo, ¿verdad? Que le dio ya como la atribución oficial a esa institución. ¿De acuerdo? Igual la presentación está disponible, ¿verdad? Ahí en los materiales que le digo, solo para dar un refresh así rápido. Aquí, miren, en archivos. Obviamente no conozco exactamente cómo aparece en su perfil de estudiante, oye, pero así aparece en el mío. Aquí en archivos, y aquí está, miren, unidad 1, y aquí está la presentación. Es la misma que acabo de utilizar. ¿Ok? Entonces, por si no alcanzo a copiar la pregunta, igual ahí está la presentación. Hasta este punto, muchachos, pues quiero asignarles una actividad. Entonces, antes de ir a ello, hasta este punto, ¿usted tiene alguna consulta de algo? ¿No? ¿Estamos bien? Por cierto, sí, estamos presentes. ¿Tú quieres preguntar algo, Carlos? Sí, solo para aclarar la cosa, entonces, un fundamento legal como tal es desde cuándo se declaró que empezó a funcionar en Guatemala directamente legal, digamos. La institución, así es. Así es un decreto, creo yo, si no estoy mal, que dice la institución tal, con el decreto tal, es la encargada oficial, ¿verdad? Del tema de la cartografía, mapas y todo, aquí en Guatemala. Fíjense, muchachos, que una de las cosas también que, por lo menos en esta etapa virtual, ¿verdad? Porque, repito, ¿verdad? Con la nostalgia de la presencialidad, ¿verdad? Estábamos ahí en la escuela y todo. Como dice ese meme, a usted sí que qué razón tiene, ¿verdad? Que ya pues, uno no sabía que era
que era feliz, ¿verdad? Y sí, a los que, ¿cuántos hay aquí que son recesados, muchachos? Que hay varios, ¿verdad? Que vimos en la Inca, ¿verdad? Hay varios, yo ubico algunos, hay varios ahí, entonces el chilero estar ahí no presencial, pero vamos a ver, no vamos a regresar, pero lo que les decía es de que en esta etapa así virtual, yo, para no ser tan aburrido, porque yo sé de ustedes, es cansado para ustedes y para mí esta cuestión, ¿verdad? Es cansado para todos. Entonces, a veces trato de dejarles alguna actividad, ¿verdad? Para que en el periodo, en ciertos periodos de clases, no nos conectamos. No es que se va a tirar a ver Netflix, ¿verdad? Ni a ver tele, sino pues tiene unas cosas que usted a su ritmo, ¿verdad? Las trabaja, ¿verdad? Entonces, voy a asignarle lo siguiente. Se lo voy a mostrar, igual se lo voy a colgar aquí en los materiales, ¿oye? Se lo voy a mostrar para explicarlo. Le voy a colgar este que es como una guía de texto paralelo, ¿verdad? Entonces, aquí está la parte introductoria, no es necesario que lo vamos a leer, ¿verdad? Pero acá, pues hay desde aquí donde dice síntesis comprensiva, hay una serie de actividades, ¿verdad? O una serie de, no son preguntas como tal, ¿verdad? Pero solo por darme a entender, como una serie de preguntas o enunciados que con base a esta presentación usted pues a identificar y va a darle solución. ¿Verdad? Todo está en esta presentación. ¿Sí? En esta presentación. Aquí está todo. ¿Sí? Aquí está todo. Entonces, lo que vamos a realizar es que para el periodo del día lunes, si no estoy mal, ¿verdad? Que es en el periodo de la mañana, no me recuerdo, ahorita está como cruzada la cuestión. Sí, es el periodo de la mañana, si no estoy mal. Para el día lunes, entonces, no nos vamos a conectar, ¿verdad? Yo le voy a publicar ya este material y si usted quiere hacerlo en otro momento, que usted tenga tiempo, pues lo hace, ¿verdad? Pero lo que quiero enfatizar es que el tiempo de clases, el día lunes, o el periodo de clases, la idea es que usted pueda trabajar este texto paralelo o esta, llamémosle guía dirigida, ¿verdad? De estudio, ¿ok? Entonces yo se las voy a... Y así vamos a trabajar eventualmente. Oye, no es que lo voy a dejar suelto toda la vida, ¿verdad? Pero eventualmente para ir como variando un poquitito, ¿verdad? Los periodos de clase, vamos a hacer actividades como esta, ¿verdad? Que es donde usted va a hacer un estudio un poco más autónomo. Y si es conveniente, digamos, eso es un consejo, ¿eh? Sí es conveniente que usted vaya adoptando, vaya haciendo suyo la forma de estudiar un poco autónoma, ¿no? Porque ya incluso la ENCA, que es una entidad educativa que va a la vanguardia de los métodos pedagógicos modernos, en las universidades también va en esa línea, ¿no? Y a nivel de maestría también, ¿verdad? Le puedo decir por experiencia, ¿verdad? Ahora el aprendizaje no es del profesor que le llena la pizarra a uno y uno copia y él tiene la razón, ¿verdad? El aprendizaje está cambiando mucho. Entonces, yo les recomiendo que estos métodos de estudiar así, uno, de manera autónoma, los vaya adoptando como propios, ¿no? Esa es una recomendación. Bueno, muchachos, entonces, de mi parte, este es lo que tenía preparado para el día de hoy, porque era un periodo especial, digamos. Y entonces le voy a colgar aquí en la parte siempre los archivos